con su caso. Bien, aquí hay que ser muy quirúrgicos. Es incuestionable que el señor Guillermo Bermejo, congresista electo de Perú Libre, ha tenido muchos problemas con la justicia desde el 2002 aproximadamente. Hemos hecho un reportaje para explicarles cuáles son esos problemas con la justicia y en qué estado se encuentran. Vamos a ver de quién se trata Guillermo Bermejo, cuyo último juicio se reanuda mañana. Y repito, es un juicio por el delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de terrorismo. He tratado de resumir lo mejor posible todos los cuestionamientos legales al señor Bermejo. A continuación, el informe. No podemos asumir una campaña porque esta no podemos perder, ¿no? O sea, este es ya para ganar, ¿no? La anterior nos ha servido como experiencia para medir, y ya hemos medido y ya sabemos que estos hijos humanos no nos van a dar ni así de fácil. No se sabe exactamente cuándo fue grabado este audio, pero dice mucho. El último lunes se dieron a conocer las alarmantes declaraciones de uno de los congresistas más votados de Perú Libre, Guillermo Bermejo, de 45 años. En un primer momento, Bermejo realiza afirmaciones claramente dictatoriales que atentan contra la alternancia en el poder presidencial. No sirve de nada. Ni maquillar ni pasar por agua tibia, ¿no? El desastre que ahora sí ya creo que la mayoría de los peruanos entiende en el que estamos viviendo, y ante la voz mayoritaria del país de que haya un cambio, nosotros no podemos estar en los mismos caminos que Nuevo Perú y ellos, ¿no? Nosotros le dijimos con claridad, nosotros somos socialistas, ¿no? Y nuestro camino de nueva constitución es un primer paso. Y nosotros, si tomamos el poder, no lo vamos a dejar, ¿no? O sea, luego, y por eso la sospecha de que la conversación se habría grabado en las últimas semanas, arremete contra los aliados de Perú Libre en segunda vuelta, Nuevo Perú de Verónica Mendoza, llamando pelotudeces democráticas a sus postulados progresistas. Con todo el respeto que se merecen ustedes y sus pelotudeces democráticas, nuestra idea es quedarnos para instaurar un proceso revolucionario del Perú, ¿no? Sí. Y nosotros no vamos a bajar nuestras banderas ni Nicaragua, ¿no? O sea, nosotros no vamos a aceptar que ustedes nos vengan a imponer sus huevas de género, que aborto y tanta vaina con un país que está como está ahorita, ¿no? Yo creo que esa vaina ha sido también una forma de decirle, puta, si quieren, vienen, y si no, váyanse. Porque finalmente, si en el peor de los casos nos fuera mal, nos tiene que ir mal con nuestras banderas, no con la de ellos, ¿no? No con la de ellos. Así que veremos más adelante, ¿no? Ellos creo que no terminan de darse cuenta de que el fenómeno Mendoza fue el 2016, ¿no? Fue el 2016. Inmediatamente después de conocerse este audio vía Twitter, Bermejo reconoció su voz, aunque afirmó que correspondía a una conversación de hace un año, cuando se truncó la unión entre Perú Libre y Vladimir Cerrón con Juntos por el Perú, y Pedro Castillo aún no era su candidato presidencial. Sin embargo, no son pocos los analistas que afirman que estas palabras le sacan el velo a las verdaderas intenciones de Perú Libre, encabezado por Vladimir Cerrón, en contraposición a los compromisos firmados por el candidato oficial Pedro Castillo. Lo del señor Bermejo es muy grave, es muy preocupante para el Estado de Derecho, para los que decimos que somos demócratas convictos y confesos. Creo que tiene un impacto inmediato que tiene que ver con la deslegitimización del discurso que ha tratado de construir Pedro Castillo en las últimas semanas, de respeto por la democracia, de la firma de la proclama ciudadana, las cuales se ponen en tela de juicio cuando el partido por el que postula tiene, por un lado, una figura como Vladimir Cerrón, y por otro lado a otra figura importante en el Congreso electo como Guillermo Bermejo. Recién este último jueves, durante sus actividades de campaña, el profesor Castillo se refirió con, digamos, relativa firmeza a lo escuchado en boca de su virtual congresista Guillermo Bermejo, acaso más cerca de Cerrón, el líder del partido, que del candidato mismo, y aquello es también parte de la preocupación.
Y si este señor tiene algo que ver con la justicia, y si este señor tiene algunas alusiones personales, es su problema. Nosotros vamos. Electo por su partido. Pero yo no lo he elegido el pueblo. Como gobierno, así sea mi hermano. Así sea alguien que llame a asistir a romper el escenario, romper el espacio democrático, es que él no va a gobernar. Que voy a gobernar soy yo. Entonces, vamos a limpiar. Este es el momento para separar la paja del trigo. Bermejo es un viejo conocido por los policías de la DIRCOTE porque todo indica siempre ha estado al filo de la subversión y el terrorismo. Según este atestado de la Dirección Regional contra el Terrorismo, que fue su debut en las páginas policiales, fue acusado de organizar un atentado contra la residencia del embajador de Estados Unidos el 29 de diciembre del año 2006. Según la policía, Bermejo era miembro de la Coordinadora Continental Bolivariana. Su entonces domicilio en Lince fue allanado y se detuvo también a otras 9 personas en un inmueble de San Juan del Lurigancho, en donde se encontraron equipos de radiotransmisión y hasta un saco de urea para preparar explosivos. Ha sido acusado de ser emeretista e integrante de los círculos bolivarianos chavistas. En el año 2004, a los 29 años, Bermejo fundó el movimiento Todas las Voces de inspiración marxista-leninista y en 2005 fue intervenido por primera vez, señalado de haber sido adoctrinado por las FARC colombianas. Pero a los pocos días fue puesto en libertad por falta de pruebas, aunque, según el ex procurador antiterrorismo, Julio Galindo, fue registrado comprando pasajes para 2 ex sentenciados por pertenecer a Sendero Luminoso. Comprando pasaje y despachando a diferentes peruanos, entre ellos a Roque González y a Melissa Patiño. ¿Ellos quiénes son? Ellos eran integrantes de Sendero, eran gente de la izquierda radical de Perú. De Perú iban en representación de Perú este grupo de personas, estas 2 personas y muchos más. Tanto así, en aquel entonces viajamos con el ministro de Interior a Tumbes y a su regreso se capturó 11 personas. Este manejo económico del que se valía Guillermo Bermejo con apoyo de Hugo Chávez lo utilizaban a nivel internacional entre países como Nicaragua, Ecuador, Colombia, Venezuela, Brasil, Perú, Chile, Bolivia. Cada uno de estos países tenía un representante ante la Coordinadora Continental Bolivariana. En el 2008, también durante el régimen aprista, Bermejo volvió a ser detenido por supuestamente estar involucrado en un plan para atentar contra Alan García, pero hay que decirlo, a las 24 horas fue liberado porque la información proporcionada por las Fuerzas Armadas había sido una falsa alarma. No obstante, en el 2015, durante la gestión de Ollantumala, la DIRCOTE inició una nueva investigación contra Bermejo. Allí se descubrió que usaba el sobrenombre de Camilo Torres cuando era miembro del movimiento Todas las Voces de la Coordinadora Nacional Bolivariana y que se oponía a la erradicación de los cultivos de hoja de coca y a la construcción del aeródromo de Pichari. La Fiscalía lo acusó del delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de terrorismo y Bermejo se asiló entonces en Venezuela hasta el 2017, año en que regresó al Perú y fue recluido en el penal de Piedras Gordas, pero fue absuelto por falta de pruebas. El Ministerio Público apeló y la Corte Suprema autorizó el inicio de un nuevo juicio que tomara en cuenta los testimonios de 6 colaboradores eficaces que, según el fiscal Guino Quirós y el expediente entre el 2008 y el 2009, indican que Bermejo habría viajado varias veces al Braem a reunirse nada menos que con Víctor Quispe Palomino, el camarada José y su hermano el camarada Raúl, de quienes habría recibido entrenamiento en el uso de armas de fuego, por lo que solicitan 20 años de prisión, tal como lo recordó el mismo fiscal en la audiencia frustrada de la semana que acaba de terminar. Se desplazó en varias oportunidades entre el año 2008 y los meses de febrero y marzo del año 2009 a diversos campamentos terroristas en Braem. A fin de sostener reuniones clandestinas con Víctor Quispe Palomino, también se le atribuye la tarea de buscar contactos en otras agrupaciones terroristas extranjeras. Con la finalidad de buscar un enlace entre ellos, la Fiscalía está solicitando 20 años de pena privativa de libertad,
100.000 nuevos soles por concepto de reparación civil. Así se defendía Bermejo cuando nuestra unidad de investigación hace poco más de un mes logró entrevistarlo, testimonios en mano. No se ponen de acuerdo ni en qué año, ni en qué fecha, ni en qué situación. No se ponen de acuerdo en qué cosa yo fui a hacer por allá. Es muy fácil decir, ¿no es cierto?, fulano de tal estuvo en tal lugar, ponerse de acuerdo con 3 personas, pero ¿cómo lo pruebas? Han habido expresiones infames, ¿no? Han dicho que se ha llegado en taxi a un campamento guerrillero. Y quien conozca por lo menos pues la selva peruana sabe que no se puede llegar en taxi a ningún lado de la selva para comenzar, ¿no? A ver. Luego también tuvo una entrevista con nuestra compañera Mávila Huertas. Yo estaba exiliado porque aquí en el país se me persiguió políticamente por defender los terrenos de gente en el BRAE porque querían construir sobre sus terrenos una base militar norteamericana. A mí me hostilizaron, me llevaron a la DIRCOT, estoy 17 días ilegalmente detenido y cuando salí tuve que pedir protección internacional. A mí Naciones Unidas me dijo que no regresara al Perú y apenas yo me enteré del juicio, yo tomé un avión y me vine al Perú y coordiné con la Policía Nacional y con el Consulado peruano para venir al Perú a ponerme a derecho. Y yo estoy aquí dando la cara, pero lo que no puedo permitir es que se utilicen términos que no son correctos. Tras revelarse el audio y la suspensión hasta la próxima semana de su juicio oral, le escribimos al señor Guillermo Bermejo para que realice sus descargos correspondientes, pero nunca nos respondió. No se trata de opiniones, sino de hechos registrados en expedientes judiciales. Hay 6 colaboradores eficaces. Hay una acusación fiscal donde están pidiendo 20 años. Y para que la Fiscalía pida una acusación de 20 años contra Guillermo Bermejo es porque existen pruebas suficientes con que acreditar su pertenencia al Sendero Luminoso de Guillermo Bermejo. Si no, no tendría lógica, pues. No habría acusación, no habría investigación policial, no habría nada. En este momento simplemente se ha postergado la audiencia para la próxima semana, pero que esto de todas maneras se va a llevar a cabo, se va a iniciar y al final el Poder Judicial lo va a condenar a Bermejo como integrante de Sendero Luminoso. Por eso es que pide 20 años el señor fiscal. Bermejo podría ser sentenciado en plenas funciones congresales, pero lo que nadie ha dicho en Perú Libre es cómo reaccionarían ante una sentencia de culpabilidad de uno de sus congresistas más votados. Vamos a hablar en un momento con Roberto Sánchez, él es congresista electo por Juntos por el Perú y presidente Juntos del Perú sobre este tema, porque son aliados. Por supuesto, la presunción de inocencia. El señor Bermejo no ha sido sentenciado. No ha sido sentenciado, eso hay que aclararlo. Y precisamente mañana se inicia una nueva audiencia por ese proceso contra la tranquilidad pública en la modalidad de terrorismo, pero no ha sido sentenciado. Sin embargo, la respuesta de Pedro Castillo ha sido un poco tibia en relación a Bermejo, que él enfrente solo sus procesos. Sin embargo, la cercanía, o sea, se puede hablar de cercanía porque tenemos un video que ha sido colocado en la propia página de Facebook del señor Guillermo Bermejo, en donde él presenta a Pedro Castillo a un grupo de compatriotas campesinos cocaleros en el BRAE, en Pichari, justamente una de las zonas más convulsionadas del país. Vamos a ver este video de Bermejo y Castillo juntos. Ahora desde Perú Libre, la agenda de la hoja de coca es una agenda nacional. Entendemos que ya perdimos la cuenta de cuántas cuencas cocaleras se van aumentando debido al error del Estado de llevar una política contra drogas equivocada. Sabemos que ustedes necesitan la ley de hoja de coca. Una ley de hoja de coca similar a la de nuestro hermano, que es amigo del profesor de Evo Morales. Entonces hay que despenalizarla, ¿verdad? Entonces necesitamos un nuevo empadronamiento de nuestros hermanos cocaleros, ¿verdad? Y esa ley de hoja de coca, nosotros no la podemos hacer sin ustedes. Yo voy a presentar al profesor Pedro Castillo Terrones, un rondero, ¿no? Un compañero del campo, un maestro de base, un compañero comprometido con la lucha del magisterio nacional, para el cual pido un fuerte aplauso por su esfuerzo. Muchas gracias, hermanos, a todos y cada uno de ustedes. Estar con ustedes, estar con los hombres cocaleros, con los arroceros, con los capitaleros. Somos de nuestro espacio, venimos de ahí. El video correspondería al 6 de marzo y el señor Guillermo Bermejo
en libertad, jurídicamente libre, por supuesto, porque le asiste la presunción de inocencia, lo presentó. Entonces la relación no sería tan lejana, sino más bien hasta cercana. Vamos a hablar sobre estos cuestionamientos absolutamente válidos con el congresista electo Roberto Sánchez de Juntos por el Perú, porque nadie de Perú Libre nos da entrevistas y los de Juntos por el Perú tienen la amabilidad de dar explicaciones que deberían dar otros también. Vamos a la pausa y volvemos.